Hola a todos, soy Anchón Valencia y vengo a traeros unas pequeñas pautas para que os pueda ayudar de cara a vuestra práctica personal con respecto a las formas de Tai Chi. Bien, hemos hablado del eje del vientre, del eje de la base, de las piernas, y ahora vamos a tratar un poco sobre los brazos, ya que estos se componen también de tres esferas o tres ejes bastante importantes, como son el hombro, el codo y la muñeca. Hoy vamos a tratar concretamente el hombro, los hombros y los codos. Generalmente cuando practicamos, ya sea trabajando, por ejemplo, este movimiento en espiral, normalmente la idea la centramos en el vientre, o tratamos de hacerlo, para que todo el cuerpo se mueva como un único conjunto, como una sola pieza. ¿Qué ocurre cuando aislamos esta idea y pasamos de tenerla desde el vientre hacia todo el cuerpo a aislarla solamente en los hombros? Pues que el mismo movimiento se va a trabajar solamente con los hombros y los brazos, aislando el resto del cuerpo y por lo tanto tensando este eje que estáis viendo aquí. Es importante que los hombros siempre trabajen relajados, incluso cuando practicamos movimientos en alto, evitando tensar ya sea uno de los hombros o ambos. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con el eje de los codos? Pues bien, cuando llevamos la intención hacia los codos, trabajando, por ejemplo, este movimiento, si bien el codo está por debajo del hombro, cuando éste asciende por encima, me va a obligar a subir también el hombro. Por lo tanto, condiciona el eje del codo al eje del hombro. Es importante que cuando trabajemos movimientos que se expanden amplios, por ejemplo, con los brazos por encima y los codos también por encima de los hombros, el ángulo de estos mismos, de los codos, se mantenga siempre hacia abajo y nunca ascienda hacia arriba. Por ejemplo, haciendo erróneamente el movimiento haría esto. ¿Veis que como los codos están hacia arriba, mis hombros deben ascender para que mecánicamente pueda ejecutar el movimiento, ¿verdad? Para hacerlo correctamente, al impulsar hacia atrás, el ángulo de los codos estará hacia abajo, evitando así esta tensión que tenía en los hombros. Ejecutando los movimientos mucho más relajado, teniendo siempre en cuenta estos dos ejes importantes. Espero que os pueda ayudar y que poco a poco lo vayáis aplicando dentro de vuestra práctica.